¿Alguno de ustedes está cansado de estar estancado? Como de que su vida no avanza, de que de pronto a principios de año estabas tan ilusionado, tan emocionado por las cosas que ibas a alcanzar, dijiste, este va a ser mi año, pero de pronto estamos a que 3 meses, menos de 3 meses para que se termine el año y de pronto miras atrás y al final de este año hay muchas personas que vamos a seguir pesando un poquito más de lo que quisiéramos. Al final de este año seguramente van a haber personas que van a haber gastado más de lo que ganaron, que no ahorraron lo suficiente o no ahorraron lo que tenían planeado ahorrar en este año. Tal vez algunos de ustedes se prometieron este año ser más comprometidos con asistir a la iglesia. Tal vez te prometiste, este año sí voy a leer toda la Biblia, o al menos voy a leer la Biblia todos los días, y estamos aquí y no lo lograste. Y otro año más que te lo propusiste, que intentaste cambiar y no lo lograste. Así que hoy quiero hablarles a todos los que quieren hacer cambios, cambios en sus vidas, que tienen la esperanza de que las cosas mejoren, de que sus vidas mejoren, que están intentando cambiar, pero a veces se preguntan, ¿será que de verdad vale la pena? ¿Será que de verdad sí puedo lograrlo? Y no sé ustedes, pero hay cosas o ciertas situaciones donde uno se pregunta, ¿será que sí es posible el cambio? No sé si has estado allí. Yo puedo decirte con toda confianza que hay algunas áreas en mi vida en las que me he preguntado, ¿será que sí va a cambiar? Una de esas áreas es mi esposa. Mentira, pero gracias, mi amor, por soportarme. Eso es el amor, ¿no? Todo lo soporta y ella me soporta. Pero si te has sentido así, ya sabes, frustrado, si te has sentido cansado o incluso un poco avergonzado de que otra vez fallé y no pude cumplir con mis metas de cambio, pues yo tengo una buena noticia para ti hoy. La primera buena noticia es que no estás solo, yo estoy allí contigo, pero de hecho, el apóstol Pablo, que fue la persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, entendía perfectamente lo que es tratar de cambiar, lo que es tratar de hacer lo correcto y fallar en el intento. Y quizás sus palabras en la Biblia puedan brindarte consuelo. Y quiero empezar leyendo lo que dice Romanos capítulo 7. En el versículo 15, él comienza diciendo esto: realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, ¿qué hace? Hago lo que odio. Mira lo que dice el versículo 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y el versículo 24 termina diciendo esto: soy un pobre desgraciado. No soy yo, eso es la Biblia lo que lo dice, ¿no? Hay otras traducciones que dicen, ay, de mi vida tan miserable. Pero me pregunto si alguno de ustedes se puede identificar con él y conmigo cuando se siente así. Tal vez te preguntas, pero ¿qué me pasa? Tal vez dices, bueno, traté de cambiar este año, traté de cambiar el año pasado, traté de cambiar el año anterior a ese año y todavía no lo he logrado. Hice lo que me pidieron que hiciera, me fijé en los objetivos, tuve mis metas de principio de año, compraste la ropa del entrenamiento, te uniste al gimnasio, compraste la agenda diaria, escribiste lo que quieres hacer este año, hiciste un tablero con tu visión y pusiste los stickers, hiciste todo, y sin embargo estás escuchándome hoy y sabes que hay un área en donde todavía necesitas cambiar. Y lo más interesante es que yo estoy seguro de que tienes buenas intenciones. Todos aquí estamos llenos de buenas intenciones, al igual que tantas personas en el mundo. Sin embargo, creo que nosotros estamos utilizando la estrategia incorrecta para cambiar. ¿Por qué? Porque estamos intentando cambiar, pero lo estamos haciendo de la manera incorrecta. Así que hoy quiero hablarles de eso, de el poder para cambiar. Y el mensaje central es este: es que el cambio real no es externo, sino espiritual. Si estás tomando nota, escribe esto: el cambio verdadero, el cambio auténtico, el cambio real no es externo, sino debe ser una transformación espiritual. ¿Por qué? Porque el cambio no se limita solamente a modificar nuestro comportamiento.
El cambio del que te quiero hablar es experimentar una transformación espiritual tan profunda que cambias de adentro hacia afuera. No se trata solamente de cambiar nuestras acciones externas, sino en permitir que la gracia de Dios nos transforme y transforme nuestra esencia, que transforme nuestro ser. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 está expresando esta lucha al decir, yo deseo hacer lo que es bueno, pero es como que no puedo. No quiero hacer lo que es malo, pero es lo que termino haciendo. Y luego plantea una pregunta que es fundamental. Si continúas leyendo el versículo 24, dice esto. Después de decir que es un pobre desgraciado, dice esto. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? Está en un lugar en donde se siente desolado, en donde se siente vacío, se siente solo y se pregunta, ¿quién podrá ayudarme? Y el versículo 25 nos da la respuesta. Dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo, gracias a Dios. Puedes decir eso con él y conmigo. Gracias a Dios, porque la respuesta no se encuentra en tu voluntad. La respuesta no se encuentra en tu fuerza de voluntad, no se encuentra en tu esfuerzo, no está en el exterior. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Muchos de nosotros pensamos que el problema es que no he cambiado porque no sabía qué hacer. Vino un maestro o YouTube te lo enseñó todo lo que tenías que hacer, todo lo que debías hacer y todavía no puedes lograrlo, todavía no has logrado el cambio. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas un maestro, necesitas un salvador. Tal vez pensaste que el problema que tenías era un problema de motivación. Necesito a alguien que me anime, necesito a alguien que me motive, pero llegó un entrenador y llegó un orador de esos motivacionales, agarraste a Daniel Javib y escuchaste todos sus videos, pero aún así no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas un entrenador, ni necesitas un orador motivacional, necesitas un salvador. Tal vez pensabas que el problema era que no te conocías bien a ti mismo. Y fuiste al psicólogo, te dijo todo acerca de ti. Un profesional de la salud te dijo, mira, esto es lo que tienes, te dio el listado, diagnosticó tu problema con tanta precisión. Pero aún, la salud y los médicos, los tratamientos, no te han sanado por completo. ¿Sabes por qué? Porque no necesitamos un doctor, necesitamos un salvador. Así que lo primero que necesitamos entender para poder cambiar por completo es lo que el apóstol Pablo dice, la respuesta está en Jesús. Así que anota eso, la respuesta está en Jesús. Porque el problema de Pablo no era que le faltara deseo, él anhelaba hacer lo correcto, no era un problema de deseo, no era un problema de conocimiento, porque él sabía la ley, él sabía lo que era correcto. ¿Sabes cuál era su problema? El problema era una falta de poder. Él quería hacer el bien, pero no podía. Él quería dejar de hacer el mal, pero no podía. No puede hacerlo. Y cualquiera que haya intentado hacer el bien, portarse correctamente, ser políticamente correcto, conoce esta lucha. Yo vi las caras de ustedes mientras estábamos hablando acerca de las emociones, sobre todo cuando hablamos de la ira. Y había muchas personas que estaban, pero es que eso está difícil. ¿Por qué? Porque tú sabes que es lo correcto, tú sabes lo que yo estaba diciendo, estabas de acuerdo conmigo, pero no te hacía falta deseo, no te hacía falta conocimiento, te hace falta poder. Nunca sabemos lo difícil que es ser bueno hasta que intentamos ser buenos. Y todos luchamos con esto. Me encanta lo que dice C.S. Lewis. Dice, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. ¿A cuántos dicen amén a eso? Me identifico porque hay cosas que son tan difíciles de hacer cuando no te sale naturalmente y naturalmente, por naturaleza, no somos buenos. Así que el grito de Pablo y nuestros corazones en ese momento es, ¡qué miserable soy! Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Y justo aquí es donde Jesús comenzó su sermón en el monte. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el hombre que reconoce que no tiene el poder, que no tiene la fortaleza, que no tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo y dice, pobre de mí, que no sé cómo voy a cambiar. Jesús dice, bienaventurado, eres más que bendecido porque de ti es el reino de los cielos. Un hombre que conoce y entiende su necesidad.
Y cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos al punto de reconocer que no podemos solos, es allí entonces cuando Dios nos brinda su ayuda. Porque antes de poder recibir el poder de Dios, antes de poder recibir su poder, necesitamos admitir que no somos lo suficientemente buenos por nosotros mismos. Antes de recibir el poder de Dios, necesitamos entender que nosotros no tenemos la fuerza suficiente. Y eso es lo que todos necesitamos aprender. Porque si pensamos que tenemos algo dentro de nosotros con lo que podemos resolver nuestros problemas, con lo que podemos cambiar, si pensamos que nuestra fuerza de voluntad es suficiente, si escuchamos el mensaje que dice, tú sí puedes y sí vas a poder, pero hasta cierto punto, que de alguna forma nosotros mismos podemos controlar el mal que hay dentro de nosotros. Cuando nos decidimos hacerlo, entonces no hemos llegado al fin de nuestras vidas, no hemos llegado al fin de nosotros mismos. Y el Espíritu de Dios simplemente es como que se cruza de brazos a esperar, bueno, vamos a esperar hasta que Él se dé cuenta que no tiene la capacidad de hacerlo solo y me pida su ayuda. Y nos permite seguir adelante e intentarlo solos. Y fracasamos. Fracasamos, como dice Pablo, miserablemente. Pero gracias a Dios que la respuesta está en nuestro Señor Jesús. Así que si la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor, la pregunta ¿es Jesús el Señor de tu vida? Si la respuesta a poder cambiar se encuentra en el Señor Jesús, la pregunta que todos debemos hacernos ¿es Jesús el Señor de tu vida? Y la mayoría de las personas respondería a esto diciendo, sí, pastor, yo vengo a la iglesia los sábados. Sí, pastor, yo escucho canciones de adoración durante la semana. Sí, pastor, yo tengo una Biblia en la casa y la leo a veces. No, 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 no. No se trata de cosas que haces. Se trata de si Jesús tiene el control y el dominio absoluto de tu vida. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y han aceptado a Jesús como su Salvador, pero que Jesús todavía no es su Señor. Confiamos en Él para nuestra salvación. Confiamos en Él porque queremos ir al cielo. Confiamos en Él para que nos salve. No tengo poder para decidir entre el infierno y el cielo. Y bueno, Señor, sálvame. Pero mi vida aquí en la tierra la manejo yo. Las decisiones aquí las tomo yo. No, no, no. Necesitamos llegar al final de nosotros mismos y entender que es solamente por el poder de Jesús que nosotros realmente podemos tener el poder para cambiar y ser transformados. Así que espero que Jesús sea el Señor de tu vida. Y si no lo es, que a partir de hoy reconozcas que para poder cambiar todas esas áreas en las que necesitas y quieres y sabes que tienes que cambiar, necesitas rendirla al poderío y al señorío de nuestro Señor Jesús. El problema es que muchos de nosotros tenemos la estrategia incorrecta. Pero hoy vamos a aprender la estrategia correcta, ¿sí? Número 2, quiero enseñarte cuál es la estrategia correcta. Porque muy a menudo los cristianos intentamos cambiar, pero lo hacemos de la manera incorrecta. Y voy a mostrarte 3 mentalidades que los cristianos adoptamos cuando intentamos cambiar. 2 de ellas son incorrectas, que es la que la mayoría de nosotros creemos, pero hoy vamos a ver cuál es la estrategia correcta. ¿Quieres saber cuál es el camino hacia un cambio real y auténtico, un cambio espiritual, una transformación de adentro hacia afuera? La respuesta es Jesús. Pero la mayoría de nosotros decimos, ay, ya yo sabía eso, pastor. Eso es como cristianismo básico 101. La primera cosa que te enseñan. Pero muchos de nosotros confiamos en Jesús para nuestra salvación y pensamos esto. Lo hace Dios, pero luego me toca a mí hacer las cosas. Es una mentalidad equivocada y creemos, claro que sí, comienza con Dios. Yo me encontraba perdido y Dios empezó la buena obra en mí y ahora me toca a mí hacer el resto. Pensamos que Dios nos llama primero, que su Espíritu Santo nos guía hacia donde está Él y nos transforma su gracia. Somos salvados por gracia, sabemos que estamos destinados al cielo y Dios hace la obra de traernos a su familia y ahora somos llamados hijos de Dios. Pero es que como que luego Dios nos dice, bueno, hasta aquí y ahora te toca a ti. Ahora le das tú. Y muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que el cambio que va a suceder depende exclusivamente de nosotros.
¿Y sabes cómo lo sé? Porque eso se refleja en nuestro lenguaje cuando decimos cosas, ay, pastor, es que yo estoy tratando de controlar mi temperamento con mis hijos. Yo estoy tratando de, mira, ay, Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Yo estoy tratando de controlarla. Estoy intentando dejar de decir malas palabras. Yo estoy tratando de hacer todas estas cosas, pero implícitamente lo que estás diciendo es que tú crees que el poder está en tus manos y esa es una mentalidad incorrecta. Hay una segunda mentalidad que también es incorrecta y es decir, bueno, lo hace Dios, no yo. Es una mentalidad en donde casi nos eximimos a nosotros y he conocido tantos cristianos que dicen eso, o personas que desean involucrarse y se preguntan, oye, pero ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué Dios no me habla? Y la última vez que abriste tu Biblia fue en la primera comunión. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no siento a Dios? Y no vienes a la iglesia desde que empezó el COVID. Gastan más de lo que ganan, son irresponsables en cómo usan su dinero y cuando están en deuda, el Señor proveerá. Hey, déjame decirte, si necesitas vivir de milagro en milagro financieramente, hay algo mal en la manera en la que estás manejando tu dinero. Sí, el Señor es proveedor y provee maravillosamente, pero no se trata de que Él lo hace todo y yo aquí solamente espero. Y sé que estoy bromeando un poco, pero de verdad me sorprende cuánta gente cae en este tipo de pensamiento. El pensamiento correcto es, lo hace Dios a través de mí. Y creo que hay muchos cristianos que batallan en este punto porque se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Es trabajo de Dios? ¿Es mi trabajo? La respuesta es sí. Pastor, ¿de quién es el trabajo? ¿Es trabajo de Dios o es trabajo mío? Sí, es de ambos. Debemos confiar en Dios, debemos apoyarnos en Él, debemos depender de Él y luego trabajamos bien duro. Vaya y trabaje tan duro como pueda mientras el Señor te ayuda. Así es como vemos la obra de Dios cumplida en nuestras vidas. La mentalidad correcta es Dios a través de mí. ¿Cómo cambiamos realmente? Dios a través de mí. Y quiero mostrarte como el mismo apóstol Pablo que escribió en unos capítulos diciendo, no sé cómo cambiar. El mismo que dijo, estoy tratando de cambiar, pero no puedo. El mismo que dijo, no quiero hacer lo que está mal, pero es lo que hago. Y quiero mostrarte cómo él procesa esto y cómo llega a la revelación y mira su humildad y su dependencia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo dice esto, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo se llama a sí mismo, escribió cerca del 66% del Nuevo Testamento. Y él dice, yo soy el menor, el más insignificante de los apóstoles. Ni siquiera merezco ser llamado un apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Cuando no conocía a Jesús, hacía cualquier cosa. Los mataba, los perseguía, los encarcelaba, los torturaba. Y Pablo es muy humilde porque dice, pero por la gracia de Dios. No por mi talento, no por mi educación, y Pablo tenía credenciales. Este no era Pedro, que era un pescador. No, este no era un campesino. Pablo era un erudito, era un pensante, era un filósofo. Él cambiaba el pensamiento y él dice, mira, pero no es porque yo sé mucho, no es porque yo estudié mucho, no es porque tengo un título, no es porque yo aprendí todo, es por la gracia de Dios en mí. No es por mi esfuerzo, sino porque por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y eso me lleva al tercer punto. Y es que la gracia que te salva también es la gracia que te cambia. Lo que quiero mostrarte es que la misma gracia que te aceptó como un pecador y te salvó es la misma gracia que te va a cambiar y te va a transformar para que seas de la altura de Cristo. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia conmigo no resultó que vana. Su gracia no quedó sin fruto. En otras palabras, él está diciendo, yo no soy bueno, yo no merezco esto,
pero su gracia me impactó, su gracia me tocó y soy lo que soy por su gracia. Su gracia hizo una obra en mí y ahora lo que ustedes ven es a causa de esa gracia. Y hasta ahí todo el mundo está, wow, sí, mira lo que Dios hace, gloria a Dios, pero no termina ahí. Dice, yo trabajé más duro que todos los demás apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pero yo me esforcé más que todos ellos. Yo me levanté más temprano, yo oré más, yo prediqué más, yo fundé más iglesias, yo hice más viajes misioneros, yo hice todo lo que estaba en mi poder para hacer, yo lo hice todo sin miedo, me esforcé, soporté palizas, fui dado por muerto, fui azotado, fui encarcelado, me mordió una serpiente, naufragué, fui perseguido. En cada lugar a donde iba me enfrentaba con peligros a mi vida, atentados contra mi vida, pero yo te puedo decir, yo trabajé más duro y más fuerte que todos los apóstoles. Pero luego, cuando pensamos, wow, Pablo, tú sí que has hecho tantas cosas, Pablo vuelve y dice, aunque no yo. Hice todas estas cosas, yo puse de mi parte, yo me esforcé, yo me paré, yo hice todas estas cosas, pero no fui yo, sino que la gracia de Dios en mí. No fui yo, sino es la gracia de Dios que estuvo conmigo. No soy bueno, no merezco estar aquí, pero la gracia de Dios puede hacerlo. ¿Y sabes qué? Esa es la historia y el testimonio de mi vida. No merezco estar aquí, no soy lo suficientemente bueno, pero la gracia de Dios puede hacerlo. Y si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. La misma gracia que me salvó es la misma gracia que me cambió. Pero tuve que aportar toda mi energía. Me costó todo mi tiempo, me costó todo. Como el apóstol Pablo dice, todo mi cuerpo hasta que no pude más, pero no era yo solo, era el Espíritu de Dios obrando a través de mí. El verdadero cambio no es una cuestión de que, bueno, primero Dios y después tú. No es una cuestión de que, bueno, Señor, lo haces tú mientras yo espero. No, es que vas junto con Él. El Señor decidió usar su poder. Efesios 3, 20, 21 no está ahí en las pantallas, pero dice, aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir, de lo que podemos pensar, de lo que podemos imaginar, ¿a través de qué? Del poder que obra eficazmente en cada uno de nosotros. Es Dios a través de nosotros. El poder que tuvo la capacidad de salvarte y de darte una eternidad, tiene la capacidad de cambiarte aquí. El verdadero cambio es espiritual y sucede cuando Dios está obrando a través de ti. Y yo sé que esas son palabras bien evangélicas. Si alguien está evaluando mi teología, estaría diciendo, predicaste bien, pero ¿cómo se vive eso el lunes? Cuando tengo 3 bolsas de Doritos y 4 chips y me las quiero comer todas. Cuando le quiero gritar a mi esposo y a mis hijos y a mi jefe y quiero mandar a todo el mundo, conozcan a Dios. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve cuando mis emociones quieren volver a tomar el control de mi vida? ¿Cómo cambiamos realmente? Y esta es la clave. Quiero que escuches bien, quiero que tomes nota. Anota esto. No te veo anotando. Ok. Para que el cambio sea una transformación espiritual, escucha esto, te va a volar la cabeza. Tiene que ser espiritual. Está en las pantallas. No estoy jugando. Para que el cambio sea una transformación espiritual, tiene que ser espiritual. No sé si me entiendes. Pero para que una transformación sea espiritual, tiene que ser impulsada por el Espíritu de Dios y no por tu fuerza de voluntad. Cuando establezcas tus objetivos de cambio, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que quiero cambiar, yo veo que necesito cambiar esto en mi carácter, en mis emociones, en mi vida, en mi cuerpo físico, en la manera en la que manejo mis emociones, en mi carácter. Tú tienes que añadir una dimensión espiritual a eso, a tu motivación, a tu enfoque. En lugar de ser solamente una razón física, en lugar de ser solamente una razón práctica para el cambio, te pido que añadas un porqué espiritual. Ese porqué espiritual va a ser el propósito que Dios tiene para ti. Por ejemplo, te das cuenta de que estás pasando demasiado tiempo en tu teléfono y haciendo scroll allí en TikTok y en Instagram y te das cuenta y tú sabes que tienes que dejar de pasar tiempo allí en las redes sociales, pero uy, que estos reels que están mandando, el grupo de WhatsApp está on fire.
Están buenísimos todos. El algoritmo me conoce. ¿Cuántos lo conoce el algoritmo? Demasiado bien. Tal vez si te conocen mucho es porque estás pasando demasiado tiempo, no sé. Pero, y tú dices, necesito cambiar, necesito dejar de pasar tiempo en el teléfono. Pero si esa es solo tu motivación, es posible que recaigas. Necesitas añadir un porqué espiritual. ¿Por qué quieres dejar de pasar tiempo en el teléfono? Tal vez porque quieres profundizar en tu amor y en tu relación con Dios. Y en vez de hacer scroll en el reel, quieres pasar las páginas de tu Biblia y pasar tiempo con Él. Tal vez porque sabes que Dios quiere que apartes de tu tiempo de calidad para que estés presente en la vida de tus hijos y de tu familia y de la gente que amas y no que estés ahí metido en el celular. Necesitas agregar un porqué espiritual al deseo, a tu motivación o a tu enfoque. Si tu objetivo es mejorar tu carácter, yo sé que tengo que cambiar mi carácter. ¿Por qué? Es que todo el mundo en la oficina piensa que yo soy un cascarabia. Es que nadie quiere estar conmigo en la oficina porque es que, ¿qué va a pasar? Va a llegar el que te saca la piedra en la oficina y va a volver a salir tu carácter. Pero si quieres cambiar tu carácter, no porque esperas que la gente en la oficina no diga eso de ti, sino porque quieres que tu carácter sea más como el carácter de Cristo. Si tu objetivo es mejorar de la manera en la que usas tu dinero y tus finanzas, no para tener más plata a final de año, para poder invertir, no, sino porque quieres honrar a Dios, administrando sabiamente los recursos que reconoces que Él te y siendo una bendición para los demás. Cuando añades un porqué espiritual a tu enfoque y a tu motivación de cambio, el Espíritu mismo es el que te lleva a cumplir la obra de Dios en ti. Incluso objetivos físicos como bajar de peso. ¿Por qué quieres rebajar? Es que, oye, estoy muy gordo, no me están cabiendo los pantalones, no tengo plata para comprar más ropa. Necesito hacer algunas cosas. Pero incluso ese tipo de cosas que parecen triviales y banales pueden tener un porqué espiritual. Te digo, este es el área en la que yo lucho. Les he dicho no sé cuántas veces, mi lenguaje de amor es la comida. Y es la verdad. Me encanta comer. Me encanta. Pero también quiero honrar a Dios con mi cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y porque quiero ver a mis hijos toda su vida. No quiero morirme y perderme parte de su vida solamente porque yo fui responsable y mi lenguaje de amor es la comida. Sí, pero mi amor por Dios y por ellos es mayor. Necesitas agregar un porqué espiritual porque si no, vas a volver a caer. Te lo digo. Mira, yo les voy a decir cuál era mi estrategia cuando estaba luchando con otras cosas en mi vida, en otra etapa. Y yo sé que hay áreas de tu vida en donde tú dices, no, esto ya lo controlé. Esta área de mi vida el Señor ya me ayudó, pero hay otras áreas con las que estás luchando. Y hay algunas cosas con las que yo luchaba en mi vida que cuando me venía la tentación, yo me sentía que no tenía el poder y tenía que ceder hacia esa tentación. Hasta que un día entendí que la palabra de Dios dice que yo fui crucificado con Cristo. Esa era mi oración. Ay, Señor, mátame esta carne. No sé si tú has orado así, Señor, que se muera esta carne. Pero la palabra dice, nosotros ya fuimos crucificados con Cristo, fuimos muertos al pecado. El pecado no tiene control y poder sobre ti. Y cuando tú entiendes eso, cuando hay esa revelación, que yo estoy con Cristo aquí, mi carne ya fue crucificada acá, el que vive aquí puede ser el Espíritu. Yo no tengo que simplemente ceder a los deseos de mi carne, a los deseos de mi cuerpo. ¿Y tú sabes lo que yo decía en esos momentos? Cuando venía la tentación, yo decía, tengo dominio propio. El Espíritu de Dios me da dominio propio. Cristo es más fuerte que los malos deseos que hay en mí y me iba de esa habitación. Y en este proceso que estoy viviendo, cuando siento el amor por la comida, les digo, tengo dominio propio. Cristo es más fuerte en mí. Pero en esencia lo que estoy tratando de decir es que para que un cambio se produzca necesita haber transformación espiritual. Y necesitas alinear tus objetivos con una dimensión espiritual, con el Espíritu de Dios, porque si te impulsa el porqué correcto, Dios te va a guiar hacia hacer lo correcto. Cada vez que tú te enfocas, la mayoría de nosotros está tan enfocado en qué hacer. Eso es lo que buscamos en YouTube. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Pero si tú te enfocas en el porqué,
Si tú te empiezas a convertir en la persona correcta, si tú te enfocas en el quién correcto, Dios te va a elegir y te va a ayudar a elegir correctamente cada vez. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Después de que él ya tiene todo esto resuelto y está predicando con ahínco a la iglesia en Gálatas, le dice esto. Gálatas 3:3. Tan torpes son. Otras traducciones dice tan necios son. Otras dice Gálatas tontos. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Ninguno. Eso significa que hay capacidad de mejorar. Que ninguno es perfecto, podemos mejorar. Todo lo que hacemos puede ser hecho de una manera más excelente, ¿sí o no? Todo lo que estamos haciendo tenemos la capacidad de improvement, de mejoría. Y Pablo dice, muy bien que ustedes quieran mejorar. Qué bueno que quieran ser mejores. Qué bueno que quieran cambiar. Pero si empezaron con el Espíritu, ¿por qué ahora están tratando de perfeccionarse con su esfuerzo, con tu propia fuerza? Tan tontos son, tan torpes son. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que si tú cambias tu comportamiento, pero no cambias tu corazón, el comportamiento va a volver. El cristianismo no se trata de un tratamiento de modificación del comportamiento. Me convertí cristiano y ahora no hago esto, no bailo, no bebo, no fumo, no bailo pegado. No se trata de eso. Se trata de una transformación en tu espíritu. Dejas de ser una persona y el Señor, 2 Corintios 5:17, dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si estás cansado de estar estancado, si estás cansado y frustrado de que has intentado cambiar, tengo muy buenas noticias para ti. Y es que hay un poder que está fuera de ti, no lo tienes tú, que te puede ayudar a cambiar. Tal vez lo has intentado y todavía trabajas demasiado. Sigues descuidando a tu familia. Sigues procrastinando. Sigues faltando a la iglesia más fines de semana de los que quisieras. Y te digo, yo sé que hay buenas intenciones en tu corazón. No estoy tratando de culparte o de ponerte culpa. Sigues haciendo clic en esos sitios que sabes que no deberías ver. Sigues gastando dinero en cosas que no valen la pena. Sigues guardando rencor a alguien que te lastimó mucho tiempo y tú sabes que necesitas cambiar, tú sabes que necesitas perdonar, pero todavía estás allí. Tú sabes que necesitas cambiar tu carácter, pero todavía no has logrado dominarlo y controlarlo. ¿Por qué sigues haciendo estas cosas? Sé que hay muchas razones, pero la razón principal detrás de todo esto, el problema principal es el problema espiritual. ¿Y sabes cuál es? Casi siempre la razón por la que no hemos cambiado es porque estamos intentando llenar un vacío o aliviar un sentimiento o un sufrimiento con algo que no es la gracia de Dios. El apóstol Pablo termina diciendo esto en 2 Corintios 12:9. Cada vez Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo estaba desesperado. Necesitaba, dice que había estado pidiéndole a Dios, por favor, Señor, quítame este aguijón en mi carne. Dice que 3 veces se lo había pedido. Hay teólogos que interpretan esta forma de hablar de Pablo, que no fue que solamente se lo dijo 3 veces, sino que en una forma de explicar, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, que era una petición continua. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a ustedes mismos decir, no me quiero sentir así? Yo quiero dejar de ser así. A mí me gustaría que el Señor quitara esto. Se identifican con Pablo. Y Pablo estaba desesperado por encontrar alivio a esa carga. Pero ¿sabes qué? Hay 2 formas de encontrar ese alivio. Puede venir cuando se quita la carga o cuando recibimos poder para soportar esa carga. Y Dios le dio a Pablo una respuesta que él no estaba esperando. Y Dios puede estar dándote una respuesta que tal vez no estabas esperando. Sí, está bien, mira, usa una buena dieta, compra la aplicación, usa todo lo que tú quieras, compra libros de autoayuda, pero la fuente de poder siempre es la gracia de Dios.
Dios le dijo, Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Iglesia, su gracia es todo lo que necesitas. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Y así que, sea lo que sea que haya sido el aguijón, podemos hablar por horas acerca de qué era el aguijón, lo que sea que haya sido esa carga, lo que sea que haya sido esa debilidad. En lugar de quitarla, ¿sabes lo que hizo Dios? Dios le dio el poder necesario, la gracia suficiente para llevarla. Y a través de la debilidad de Pablo, Dios iba a demostrar su poder. Ahora el trabajo de Pablo, ¿sabes cuál era? Creer que la gracia de Dios era suficiente para él. Te pregunto eso. ¿Crees que la gracia de Dios es suficiente para ti? Porque cuando estés en ese momento, cuando te falte la fuerza de voluntad, cuando falles nuevamente, como todos lo hacemos, Dios dice, hey Carlos, Tiri, Ángela, Ana, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y sabes qué termina diciendo Pablo? ¿Sabes lo que hago ahora? Ahora estoy más contento de alardear de mi debilidad. ¿Por qué? Que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. No es Dios y luego yo, no es Dios y yo no, es Dios a través de mí. Necesitamos dejar de confiar tanto en nosotros mismos, pero es solamente cuando reconocemos que no tenemos el poder, cuando reconocemos nuestra debilidad, que podemos experimentar el poder de la gracia divina. Así que hoy, si hay un área en donde tú encuentras que no puedes cambiar, un área donde has estado luchando mucho tiempo, te puedo decir algo: deja de avergonzarte, acéptalo y di, la gracia de Dios es suficiente para mí. Allí donde estás, me gustaría que cierres tus ojos. Y no sé si Dios ha estado hablando específicamente a un área en tu vida, a algo que tú sabes que necesitas cambiar, algo con lo que has estado luchando por mucho tiempo, pero di, Señor, esta es un área que yo no puedo cambiar, pero tú sí puedes. Cuando soy débil, tu poder se perfecciona en mí. Necesitamos reconocer nuestra insuficiencia para que el poder de Dios pueda obrar a través de nosotros. El apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, Jesús ya lo hizo por ti. Iglesia, escucha esto, Jesús ya te libró de eso. Cuando te sientas miserable, cuando te sientas fracasado, tienes que recordar que estás unido a Cristo y que ya no estás atado a tu propia carne, sino que estás casado con Cristo Jesús, nuestro Señor, quien ha resucitado de entre los muertos, y en lugar de ser simplemente unos pobres debiluchos y que estamos solos en nuestras luchas, debemos recordar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no en nuestras propias fuerzas, sino a través de su gracia, que es más que suficiente por nosotros. Señor, yo te pido que hoy en este lugar tú nos puedas ministrar con tu gracia, que tú puedas obrar a través de nosotros mientras reconocemos nuestras debilidades y que podamos declarar, como dijo Zacarías, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, sino solo con tu espíritu. Señor, y que cuando nos equivoquemos, cuando fallemos, recordamos que la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos cambia, es la misma gracia que perdona, es la misma gracia que nos fortalece, porque Jesús, tú no viniste a hacernos mejores, tú viniste a rescatarnos, viniste a hacernos libres y viniste a hacernos nuevas criaturas. Tu palabra dice que quien Jesús lo hace libre, Él es verdaderamente libre. Así que, Padre, te pido que tú hagas una obra en nosotros y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar hoy para que tú nos des tu poder y tu gracia obrando a través de nosotros para que podamos ser transformados.